Buenas tardes a todas y a todos. Agradecerle al CRIC por la invitación que se nos hizo como Guatemala para venir a compartir un poco de nuestra experiencia en el tema de radios comunitarias en nuestro país. Queremos comentarle de que en Guatemala vivimos una serie de ataques y criminalización para las radios comunitarias. Y sobre este contexto quiero abordar lo que hemos trabajado durante un proceso que viene desde el año 1995. En Guatemala se vivió el conflicto armado que duró 35 años de guerra, y como producto de, como resultado se da la firma de los acuerdos de paz en 1996, donde el gobierno se compromete a ceder frecuencias para proyectos indígenas. Desde ese entonces, los pueblos indígenas se han venido organizando para obtener una frecuencia y darle cumplimiento a esos acuerdos de paz. Cosa que no sucedió en ese mismo año cuando se reforma la Ley General de Telecomunicaciones, donde se reconoce 3 categorías de radio: las estatales, las comerciales y las de radioaficionados, y no se reconoce la categoría de radios comunitarias. Consideramos nosotros, para la firma del Acuerdo de Identidad y Derechos de Pueblos Indígenas, como una burla a este proceso. Desde ese entonces, desde el año 2002, se empiezan a presentar varias iniciativas de ley, 3 iniciativas precisamente para reconocer la categoría de radios comunitarias. Y todas estas iniciativas fueron archivadas por el Congreso de Guatemala sin darle ningún trámite, sino más bien por parte de los grandes empresarios de medios de comunicación inician una serie de ataques allanando radios sin fundamento, encarcelando a dirigentes y operadores y satanizando esta lucha por parte de la Cámara de Radiodifusión, indicando que somos radios piratas, delincuentes, subversivas, que nos gusta actuar al margen de la ley y que muy pronto vamos a ir a la cárcel. Desde el año 2002 hasta la fecha hay un bombardeo constante a los medios comunitarios en Guatemala. Luego, en el año 2005, a recomendación de la Relatoría de Libertad de Expresión, se instala una mesa de alto nivel acompañado por el mismo gobierno, donde se consensúa una nueva iniciativa de radios comunitarias que se presentó en el año 2009, que es la 4ª iniciativa. Pero, sin embargo, hasta la fecha, esa misma iniciativa únicamente ha tenido un dictamen favorable, pero aún falta un proceso de seguimiento para su aprobación, cosa que no se ha dado. Desde ese entonces nosotros hemos hecho una serie de cabildeos con los diputados, hemos estado hablando con más de 100 diputados, donde todos nos indican que están muy de acuerdo con la iniciativa, que comparten la ley de radios comunitarias, pero que se hable con los dueños de los partidos, que se hable con los jefes de bancadas. Si ellos autorizan, entonces ellos aprueban esta ley. Esta es la situación que se ha venido dando en el caso nuestro, lamentablemente, ¿verdad? Como acciones que hemos hecho nosotros, acciones legales que hemos hecho, en el año 2012 presentamos una acción de inconstitucionalidad a la Corte de Constitucionalidad, que es donde se agotan los últimos recursos legales.
¿verdad? Entonces, nosotros obtuvimos por parte de la Honorable Corte un exhorto al Congreso para que le dé cumplimiento a la iniciativa de radios comunitarias. Hasta el día de hoy, el Congreso no ha dado cumplimiento a ese exhorto de la Corte. La acción de inconstitucionalidad nosotros que planteamos es porque en Guatemala no existe la igualdad. De acuerdo a la Constitución política, el tema de igualdad no se da porque para obtener una frecuencia se dan las subastas públicas que las últimas subastas en el año 2002 llegaron a valer alrededor de $500,000, cosa que nosotros como pueblos indígenas no podemos pagar o participar en ese tipo de subastas. Entonces la acción de inconstitucionalidad menciona porque nos mantiene al margen a los pueblos indígenas de poder accesar a estos mecanismos de subasta. Luego, hemos hecho varias peticiones a los relatores, también hemos obtenido varias recomendaciones de los relatores de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, que tampoco el Estado cumple con esas recomendaciones. Esa es la situación de nosotros en Guatemala. También hemos hecho una serie de cabildeos con distintas embajadas de distintos países. Dentro de ellas podemos mencionar los Estados Unidos, Noruega, Inglaterra, México, Uruguay, Alemania. ¿Por qué lo hacemos? Porque estamos pidiendo para que dentro del año 2016, en el examen periódico universal que se va a hacer para Guatemala, el mencionado EPO en el 2016, se aborde el tema de comunicación comunitaria. Entonces nosotros hemos venido haciendo toda esta serie de acciones para lograr algún día reconocer la categoría de radios comunitarias. Luego, también como acciones que hemos hecho, hemos presentado una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de la criminalización de radios comunitarias en el 2009. Sabemos que en esta comisión el proceso es muy lento. Hay denuncias que tardan 10, 12, hasta 20 años. Nosotros estamos haciendo una serie de cabildeos. El 30 de octubre visitamos al nuevo relator Edison Lanza allá en Washington. También hablamos con las comisionadas que manejan este tema para ver de qué manera nosotros podemos acortar el tiempo de esta denuncia. Hay un mecanismo que se llama presalto, entonces nosotros queremos ver de qué manera podemos optar por ese presalto y para que en vez de 10 años, 12 años pudieran ser 2 años. Yo creo que son instancias que nosotros debemos aprovechar. Sabemos también que es un proceso lento, pero que algún día podemos obtener una sentencia para Guatemala para que deje ya de criminalizar a la lucha de las radios comunitarias. Luego también estamos viendo ya la manera de cómo promover medidas cautelares ante esa comisión para detener los allanamientos y los encarcelamientos a dirigentes de radios comunitarias. Es parte del proceso de la denuncia y que también es otra acción que como pueblos indígenas nosotros podemos aprovechar. Luego, ya para el 1 de diciembre, el otro mes, vamos a iniciar nosotros un nuevo
proceso hemos establecido una ruta jurídica con un equipo de abogados para debatir el delito de hurto, por lo que nos tipifica el Ministerio Público de Guatemala. Todos los allanamientos que se han hecho, ningún allanamiento ha tenido fundamentos. Los compañeros que han ido presos simplemente han salido por juicio abreviado, pero nunca ha habido una sentencia exactamente por hacer el uso del espectro radioeléctrico o por hurto de fluidos. Dentro del decreto, dentro del Código Penal de Guatemala, habla que el delito de hurto, que hay una multa de 300 a 1000 quetzales, ¿verdad? Es más o menos como $100. Pero el Ministerio Público lo que hace es detener, encarcelar a los dirigentes y secuestrar todo el equipo de transmisión. Entonces, este equipo de abogados va a iniciar un proceso de debate para ver si realmente existe el delito de hurto. Dentro de este equipo también queremos debatir la creación de la Fiscalía que autoriza los allanamientos. Primero, en el 2002 existía una fiscalía que se llama de delitos contra periodistas y sindicalistas, que en vez de proteger a los periodistas está encarcelando a los periodistas indígenas. Luego discutimos mucho con el gobierno sobre esa fiscalía. Se crea en el 2009 la Fiscalía del Espectro Radioeléctrico. Entonces, este equipo de abogados va a trabajar ese proceso de debatir. Luego también vamos a defender una radio dentro de este proceso para llevar hasta las últimas instancias si realmente existe el delito de hurto. En diciembre del año pasado fue encarcelado un compañero de medios de comunicación comunitaria, donde fue sentenciado a 3 años de cárcel, pero en el mismo instante le dan el perdón judicial. Entonces, ¿cómo es la situación? ¿Existe el delito o no existe el delito? Eso es lo que nosotros queremos ver dentro de este proceso para defender un caso de radio comunitaria. Luego también, durante este proceso que va a durar 2 años, vamos a promover una serie de programas y campañas radiales abordando los temas del derecho nacional como también el derecho internacional. Todos los convenios y tratados ratificados por el Estado de Guatemala lo vamos a hacer un bombardeo también sobre este tema. El proceso es bastante grande, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hemos aprendido, lamentablemente en el Congreso hay 158 diputados, pero que no son ellos los que deciden. Es algo que hemos aprendido, sino que existen poderes más grandes, ¿verdad? Y son los monopolios de los medios de comunicación. Hablemos de Ángel González, el mexicano, que es el que maneja toda la televisión guatemalteca y una gran cadena de radios. Luego también hemos aprendido que a través de las bases sociales también podemos nosotros ejercer presión al gobierno. Hoy en día son las organizaciones de sociedad civil las que abordan, exigen dentro de sus demandas la ley de radios comunitarias. También hemos aprovechado las instituciones también del Estado. Está el Ministerio de Relaciones Exteriores, que estamos presionando para que haga una invitación oficial al nuevo relator Edison Lanza. Trabajamos desde el año pasado para que Catalina Botero verificara la situación de radios comunitarias de Guatemala, pero
no se pudo, ¿verdad? También trabajar con el Estado es un proceso que retardan, ¿verdad? Ellos solo sirven para retardar, pero es un mecanismo que estamos utilizando también. Luego, la incidencia internacional es importante. Todos nosotros podemos utilizar estos mecanismos para ejercer presión a los gobiernos y poder exigir que se dé cumplimiento a los medios de comunicación comunitario como un derecho humano. Gracias. Cumplimiento a esos acuerdos de paz. Cosa que no sucedió en ese mismo año cuando se reforma la Ley General de Telecomunicaciones, donde se reconoce 3 categorías de radio: las estatales, las comerciales y las de radioaficionados, y no se reconoce la categoría de radios comunitarias. Consideramos nosotros, para la firma del Acuerdo de Identidad y Derechos de Pueblos Indígenas, como una burla a este proceso. Muy buenas tardes a todas y a todos. Agradecerle al CRIC por la invitación que se nos hizo como Guatemala para venir a compartir un poco de nuestra experiencia en el tema de radios comunitarias en nuestro país. Queremos comentarle de que en Guatemala vivimos una serie de ataques y criminalización para las radios comunitarias. Y sobre este contexto quiero abordar lo que hemos trabajado durante un proceso que viene desde el año 1995. En Guatemala se vivió el conflicto armado que duró Llevo 35 años de guerra, y como producto de, como resultado se da la firma de los acuerdos de paz en 1996, donde el gobierno se compromete a ceder frecuencias para proyectos indígenas. Desde ese entonces, los pueblos indígenas se han venido organizando para obtener una frecuencia y darle